gran momento en la liguilla, Magallón. Vean cómo regresa la gente de León. Servicio de Sambueza, bien. ¡Uy, la que acaba de perder América! No, ¡Uy, la que acaba de perder! Pide penal ahí Luis Gabriel Rey. Dice que lo movieron. Bueno, Raúl, a mí a primera vista sí me parece penal. Sí creo que enganchan. Qué bien Raúl Alonso Jiménez recentrando de volea una pelota al corazón del área. Hay que volverla a ver. Es penal eso, Sí hay penal, ¿eh? Es clarísima la falta. Eso era penal, ¿eh? Sí, porque totalmente desequilibra absolutamente a Luis Gabriel Rey el toque de Rafa Márquez y ya no puede rematar el delantero de América y por eso la molestia. La primera importante que se le va a Ramos en la final era penalti a favor del América. No era fácil verla, pero No, sí era penal, ¿eh? Sí era penal. Sí. Partido doble. Ahora del doble América. Viene Renato, pelota para Rubens, está en el área. ¡Empujón! Me pareció un empujón claro que el árbitro no quiere marcar. Y creo que Damián Álvarez entró con todo, Arturo Bricio. Prima hermana, me parece. Prima hermana de la jugada. Porque si hay un contacto y por eso se cae. A mí lo que me parece es que era penalti. A mí también desde el ángulo que tengo de la acción, sí hay una falta sobre Rubén Sambueza. Porque además, Arturo, es aparatosa la manera en que hace la carga Damián Álvarez. Davino con la última y nos vamos. Mete centro, Cabañas, la baja, Cabañas, dice el árbitro. ¡Nada! Cayó Cabañas y la gente contra el árbitro Rodríguez. Y se mete Luis Fernando 5 metros a la cancha, señor Marín. Qué difícil, creo que sí es penalti. Yo también creo que sí es penal. A mí también me parece que sí es Cabañas, controla la pelota y con su cuerpo protege la acción. Me parece que es Lobardo López el que llega por atrás. Hay uno penal. Es penal, sin lugar a dudas. Es Pinto el futbolista porque le pega por la espalda. No puede jugar la pelota. Acaba de haber penal de Fausto Pinto sobre Cabañas y no lo marcó el árbitro. Tiene América, levantó Renato, ojo con Roger, ojo con el cabezazo, se va la pelota. Se duele es Bruno, que terminó muy dolido el partido de vuelta pasado. Tuvo problemas Bruno Valdés y se queda tendido en el área de Corona. Estás muy cerca, Toño. Sí, se lleva un impacto por ahí el zaguero central de las Águilas de América. Pues me parece que es un penal, es una patada imprudencial de Lichnowsky sobre su adversario. Si el árbitro hubiera estado más concentrado, marca penal a favor de las Águilas. Aprovecho Barman. Punta con eso exquisito. Arranca Álvarez. Va a clavar el centro. Buena barrida defensiva por parte de Maxel. Quieren mano los del América. El árbitro de todas formas indica que el balón le corresponde al local. Sí, porque aparte pierde totalmente de vista la pelota. Sí, exactamente. Se pierde completamente. Va sobre la humanidad de Henry Martín. Porque quiero que vean cómo el jugador de Toluca pierde de vista la jugada. Se voltea para agarrar a Henry Martín y lo derriba. No, es clarísima, es clarísima la falta. Sí. Esto es penal. Sí, y vean al árbitro cómo va ahí de frente. Sí, vean cómo el jugador de Toluca hasta se voltea, pierde de vista la jugada y sujeta a Henry Martín. Este es un penal muy claro. Con esta va a viajar. Ahí está la pelota de Richard. El balón para donde Guido no puede impactar. Se queja de una falta que no concede el central. Banchioni abrazó a Guido. Javier Rojas piden una pena máxima. Sí, de hecho Guido Rodríguez se acercó a César Ramos para reclamarle. Banchioni lo estuvo abrazando, le dio los abrazos de Navidad y de Año Nuevo adelantado. Sí, le van a revisar y va a marcar penal. Va a marcar penal porque es claramente lo está sujetando y es una pena máxima. Se va a marcar penal. ¿Saben qué? Ya lo dijo Lalo Bricio. Sujetaron. No, bueno. Sujetaron a Guido Rodríguez. Ahí está, lo está abrazando. Banchioni no le permite brincar y es lo que está revisando César Arturo Ramos. Aquí viene la decisión del árbitro central. Vamos a ver, AT&T te conecta con la decisión arbitral y dice no hay nada. Dice no hay absolutamente nada. No hay penal, no hay nada. ¿Querías polémica? Olvídate del partido anterior. Sí. Un par de fintas y Roger Martínez que le queda largo, pisa bien la pelota. El balón que se va. ¡Penal! ¡Penal! Dice Roberto García Orozco. Hay reclamaciones. Mosquera dice no fue falta. La están checando arriba, todas se checan y ya. Pero no dudó, estaba cerca, ¿eh? Es difícil que Nico Castillo suelte la pelota. Va al bar, va al bar. Lo va a ver. Va al bar, va a la tele. Ah, caray. Ahí está la pierna. Dice el bar, dice no hay penal.
lo digo con muchísimo respeto. Jugada milimétrica, impresionantemente difícil. Bozo en el área, lo derribaron. Eso era penalti. El árbitro dice saque de portería. Yo pienso que eso era penalti. Bozo no lo puede creer. Herrera dice saque de meta. Lalo Treyes. Aquí me quedé pensando en aquella frase. Aloy queda muy atrás de la pelota para mi gusto. Y con su barrida derriba a Bozo. Para mí sí es penal. El balón a América es qué haces cuando lo tienes. Llega la bola y Álvarez va a definir y está el cuarto y sigue Álvarez y parece que lo tocan, parece que hay penal. Nunca va por la pelota el central y termina, desde mi punto de vista, estrepitosa la infracción de Sánchez. Sí, a fin de cuentas la pelota tendrá que salir. Otra vez estos latigazos, digamos, los duelos individuales, mientras todos los jugadores del América, esto tiene que ser penal, ¿no? A fin de cuentas, lenta con el brazo, no puede jugar la pelota porque la posición la tiene Kevin, y a final de cuentas hasta Kevin decide bajar un poquito la velocidad, sabedor de que Sánchez se lo va a llevar puesto. Es la misma jugada que pasó con Borja, así que cállate. Penal. Bueno, nos están robando, Alvarito. Ah, caray. Es que, doctor, para que vayas enseñándole al señor que narra, que siempre dice que nos ayudan, yo no estoy viendo claro. Pues el señor que narra dijo que era penal. ¿Qué estás hablando? En esta ocasión tiene razón el señor que narra. Póntelo. Ahora saca el centro, le quedó a Jiménez el olímpico, penal. ¡Ay! El árbitro la marca al revés y lo va a amonestar. El árbitro la marca al revés y lo va a amonestar. Ahora, todo esto que le digo de que es penalti, que la marca al revés, lo hago, Raúl, sin ver la repetición, pero me parecía que el contacto era clarísimo. Pero ¿sabes qué creo? Aquí lo vamos a ver en la repetición. No, señor, es penal. Es un penal clarísimo. Juan Cuevas se voltea y le tira la carrocería encima. Lo ve venir y le dice, ¿sabes qué? Voy por ti. No había forma de que lo esquivara Raúl Jiménez. Sí, tienes razón. Cuevas se voltea, marca mal porque como parece que va a tirar, se voltea y ahí lo atropella. Paleta, túnel, paleta, servicio, remate. ¿Es mano o no? ¿Es mano o no? ¿Qué dice el central? Reclama Cabañas, reclama Reina, reclama parte de la tribuna, pero el árbitro tenía buena posición. Qué jugada le están tocando el día de hoy a Morales, porque la de Cabañas es una jugada bien apretada. Ahí está la mano. Ahí está lo que nosotros pensamos que es penal clarísimo del Chore Mejía. Lo pidió todo el América y la parte de la tribuna que está atrás de esa portería.